Bienvenidos a Crianza con Conciencia, un espacio de Papalia donde abordamos temas de educación y crianza de la mano de profesionales. Hoy nos acompaña Diana Bonilla, psicóloga clínica y educadora especial, con más de 20 años de experiencia, directora ejecutiva de la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex Fundal, docente universitaria y cofundadora del proyecto social de educación sobre autismo Luna, con presencia en más de 20 países hispanohablantes. Creadora de Confía, un programa de acompañamiento emocional y de encuentros para familias que buscan aprender sobre autismo y formar comunidad como cuidadores. Bienvenida, Diana. Hola, qué gusto estar por aquí. Muchas gracias, Muchísimas gracias por aceptar. Estamos súper emocionados. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso. Vamos a profundizar y hablar más sobre autismo. Así es. Así que para empezar, ¿qué es el autismo? Qué buena pregunta. Para empezar, saben que la definición de autismo depende de a quién se lo preguntas. Si se lo preguntas a la comunidad de psiquiatras de Estados Unidos, que son quienes editan y publican el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ya de por ahí el nombre me hace ruido, el DSM-5, la última versión del 2013, te vas a encontrar con un montón de vocabulario técnico y con un enfoque de patología sobre el autismo, porque como no forma parte de la norma en cuanto al desarrollo neurológico, entonces se toma como un trastorno mental. Y las dos características centrales que están descritas en el DSM-5, que no, aclaro, no quiero decir que esas dos características no sean reales, no, lo son, es la forma en la que se describen lo que creo que puede mejorar, pero las dos características que aparecen en el DSM-5 es que existen dificultades o dificultades es mi definición. Ellos hablan de una interacción y comunicación social claramente deficientes. Okay. Y el deficiente es el que me hace ruido. Es diferente. La comunicación y la interacción social de personas autistas es diferente a lo esperado por quienes no somos autistas. Entonces, en la característica estamos de acuerdo. Hay diferencias en la comunicación y en la interacción social. Y esto va a generar dificultades. Porque es como que perteneces a una cultura distinta, llegas a otro país y nadie te explica cómo son las cosas y vas a tener un montón de malentendidos y comportamientos que a otros les parecen inapropiados y que para ti eran muy naturales. Entonces, esa es característica 1. Y característica 2, el DSM-5 menciona una secuencia de comportamientos, intereses o patrones repetitivos y restringidos. Y eso la comunidad autista lo ha puesto muy fácil y les ha llamado pasiones profundas o intereses profundos. Y sí, hay una tendencia a la repetición en cuanto al uso de objetos o al uso de ideas. Hay como esos loops de pensamiento que son repetitivos. Hay esta característica repetitiva en sus comportamientos o intereses, pero que no tiene por qué verse como una deficiencia. Seguro. En algún momento vamos a hablar de toda la investigación que se ha hecho en neurociencia de los miles de años que lleva la humanidad, y los cerebros autistas siempre han existido y muchos de ellos han empujado descubrimientos, experimentos, etcétera, por esa capacidad de enfocarse en algo con tal pasión y repetir y repetir y repetir y repetir y estudiar cada cambio sutil que sucede. Entonces, esas son las dos características y estoy de acuerdo. Pero si le preguntas a la comunidad autista por una definición de autismo, a mí me encanta la referencia en Australia de Reframing Autism. Y ellos proponen que el autismo no es más que un término que hace referencia a una combinación muy particular de fortalezas, de desafíos y de diferencias en el cerebro de una persona. Sí, hace toda la diferencia esa definición. Hace toda la diferencia y es muy cierta. O sea, es un cerebro que funciona diferente y por esas diferencias tendrá algunas habilidades muy específicas y algunas dificultades muy particulares. Pero eso es. Es un cerebro diferente, pero aclaro que si solo estamos hablando de autismo, es un cerebro sano, pero que funciona diferente. Sí, y ahí antes de arrancar hablábamos mucho del respeto, de la mirada con que los miramos. Y eso es justo esto. Cómo los estamos viendo y qué es lo que nos salta a la vista. Sus diferencias, que no lo hacen como yo lo hago. Y ahí es donde los empezamos a tachar, de que no pueden, de que no son capaces, porque los estamos comparando con una norma que no es real, que no les compete. Y es que como si tuviéramos que localizar dónde está el autismo, digamos, dónde inicia,
están en tu cerebro, que es tu centro de operaciones, en cómo ese cerebro procesa información, entiende el ambiente, qué cosas llaman su interés, todo está aquí, en el cerebro. Entonces, no es tan evidente. Uh-huh. Y ese puede ser el riesgo de asumir yo desde fuera que esa persona debiera ser capaz de hacer esto, esto y esto y esto. Y si no lo hace, se lo exijo sin entender qué está pasando por dentro. Justo venía escuchando una entrevista porque a mí me encanta aprender de la comunidad autista. Hay una cantidad de influencers y coaches compartiendo información tan valiosa y hablaban de las necesidades sensoriales, por ejemplo, de los ambientes. Que si una persona necesita hacer steaming, que es pues, ciertos movimientos o el uso de materiales para regularse, en una conferencia y necesita, por ejemplo, estar hasta el fondo, tirando una pelota, lanzando una pelota de una mano a otra, moviéndose, saltando, lo que necesite para regularse y poner atención. Hay muchas formas de poner atención. Quizá hay personas que sentadas y viendo al speaker están poniendo atención y habrá otras que moviéndose están poniendo atención. Ahí vamos a hablar del contacto visual, que no se te olvide. Okay. Pero si no se le permite a esta persona ese comportamiento porque se ve raro o es inapropiado, y entonces se habilita una sala sensorial para que tenga un espacio accesible, eso puede disfrazarse de inclusión, pero en realidad es exclusión. Totalmente. Porque hay muchas formas de poner atención y el steaming y el comportamiento autista, naturalmente autista, debiera ser validado de acuerdo a sus necesidades. Pero si por el contrario, cuando hay una discapacidad muy evidente y hay unas gradas y llega una persona en silla de ruedas, no le vas a exigir que suba las gradas porque es muy obvio. ¿Por qué le vas a exigir a una persona autista que preste atención como los demás si su neurología es diferente? Y es porque está adentro. Entonces nos cuesta más tomarnos el tiempo de entender desde la perspectiva de la otra persona que necesita y asumimos desde fuera que como luce igual que yo, entonces debe comportarse como yo y sus necesidades deben ser iguales que las mías y perdemos esa oportunidad de conocer otra perspectiva. Totalmente. Y hablando de esto, podemos tocar un poquito algunos mitos y verdades sobre el autismo. Toquemos. Porque estoy segura que ahorita está eso como... Es tan común en redes, hay muchísima información, pero tratar de diferenciar qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que le funciona a mi familia, qué es lo que le funciona a mi hijo. Cuando tú conoces sus necesidades, puedes suplirlas, como tú decías. Si yo ya sé que no puede estar así, yo le llevo su cajita sensorial y lo ayudo a que pueda estar en ese lugar. Pero con sus necesidades, respetándolo como persona individual que es. Porque todos somos diferentes, no solo los autistas. Correcto. Todos tenemos necesidades diferentes. Y yo creo que ese es un primer mito. Okay. Todos los autistas son iguales. Cuando digo los autistas o les autistas o las autistas, les es la propuesta inclusiva, lo digo con respeto y lo digo escuchando a la comunidad autista, porque puede ser que alguien que me esté escuchando diga, ¡ah! Dijo autista, en lugar de persona con autismo, niño con autismo. Y al principio yo decía personas con autismo. Vengo de la experiencia de la discapacidad sensorial y de todo este movimiento de la persona primero, entonces lo correcto no es decir discapacitado, sino persona con discapacidad. Entonces había apropiado esto también al tema de autismo. Pero luego fui descubriendo, escuchando a la comunidad autista, que están proponiéndonos hablar de autismo con más naturalidad, como una característica que forma parte de su identidad. Entonces no es que tengan autismo, es que son autistas. Y se sienten orgullosos de serlo y no pueden dejar de serlo. O sea, no hay nada que puedas hacer por cambiar cómo funciona su cerebro, ni debiéramos. Entonces, por eso, en el paréntesis, uso el enfoque de identidad primero, como usan muchos colectivos, las personas sordas también, y es el orgullo sordo. Hay un día del orgullo autismo, por cierto. El día del orgullo autista es 18 de junio. Okay, ese es un buen dato a anotar. Es el más famoso, Ajá. Pero es el día de concienciación que fue propuesto desde profesionales y familias. Pero el día del orgullo autista, que fue propuesto 2 años antes que el 2 de abril, o avalado, porque el 2 de abril fue respaldado por la ONU. Ya. No recuerdo el año exacto,
pero 2 años antes se propuso el Día del Orgullo Autista y casi nadie lo conoce. ¿Dijiste que era él? 18 de junio. Ok, lo vamos a anotar. Día del Orgullo Autista. Porque es desde la comunidad autista, desde quienes son autistas y son al final los expertos en autismo porque lo viven y nos pueden ayudar a acercarnos y a entenderlo mejor, quienes están promoviendo el orgullo de ser como son. Pero todavía nos falta, así que si les apasiona el autismo por alguna razón, hagamos bulla el 18 de junio. Bueno, y más que hagamos bulla, amplifiquemos las voces de Seamos las personas conscientes, autistas. sí. Pero entonces, regresando al mito que todos los autistas son iguales y entonces todos necesitan un listado de terapias y entonces realmente generalizar siempre es un riesgo en cualquier categoría. Todos los guatemaltecos son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres. No, de hecho, hay mucha diversidad dentro del colectivo autista, muchísima. Las 2 características centrales son las que compartíamos al inicio. Su comunicación e interacción social es diferente al del resto de las personas y su comportamiento e intereses tienden a ser repetitivos y muy profundos, muy intensos. Pero de ahí, personalidades, habilidades, dificultades, Diferentes. culturas, experiencias, todo es muy distinto. Entonces creo que uno de los mitos es... Que todos son iguales. Y que a todos les funciona lo mismo, porque Por supuesto que no. incluso una misma estrategia de regulación emocional o sensorial, como una manta de peso, que a una persona autista le puede ayudar a relajarse y regularse después de una situación de mucha ansiedad, a otra persona simplemente los sofoca y le provoca ansiedad. Entonces, cada ser humano es único y no es la excepción en temas de autismo. Ok, ya tenemos uno. ¿Tengo más? Tengo como 1000. A ver, siguiente. Ahora tenemos 3. 3. Ok, ahí me ayudas a escoger. Que el autismo es una enfermedad. Entonces, aunque eso sabemos que es equivocado, está súper, súper documentado, o que las vacunas provocan autismo, o sea, cualquier búsqueda de una causa externa que provocó el autismo es un enfoque de quiero encontrar la causa de esta enfermedad para poderla prevenir. Por ahí va como nuestra lógica humana. Queremos entender de dónde vino para poderlo prevenir. controlar o prevenir. Y no es una enfermedad. Se ha invertido muchísimo tiempo y dinero en investigar causas del autismo y algunas de las conclusiones es que no hay un solo gen involucrado en autismo, que no hay una sola situación ambiental involucrada en autismo. La combinación es tan particular en las personas que no hay una sola causa y eso no nos deja más que confirmar la neurodiversidad, que el autismo es una manifestación natural de la diversidad humana, así como hay diferentes alturas y tonos de piel y ojos y demás, hay diferentes tipos de cerebro. Y entonces no es una enfermedad, pero en redes sociales abundan las curas milagrosas y esta mirada de quiero, aunque no digas quiero curar a mi hijo, pero si lo que quieres es que no se comporte como un niño autista, quieres curarlo. Sí, entonces, ese es otro mito. Y el tercero, creo que me quedo con que las personas autistas no desean conectar con los demás, que quieren me estar interesa mucho. En su mundo aislados y que no desean conectar. Eso es súper común. Es súper común. Incluso yo reconozco que yo también lo había entendido así. Tanto que cuando pediatra y mis papás y mis suegros nos empezaban así como a empujar a encontrar una evaluación para nuestra hija, yo decía, ay, pero no creo que sea autismo, porque me decían, ¿verdad? Puede ser autismo. Porque ella es muy dulce conmigo y conecta y me ve a los ojos. Yo solita estaba bien metida en ese mito que me imaginaba que si mi hija fuera autista iba a estar en una esquina y que no quería que nadie la tocara. Entonces, completamente equivocado. Al final, la esencia que nos mueve como seres humanos es la conexión. Y las personas autistas, escuchándoles, desean esa conexión. Lo que sucede es que su forma de conectar con los demás no siempre es bien entendida. O no siempre tenemos una forma de conectar porque estamos esperando que lo hagan con mirada, con contacto físico, con lenguaje hablado. Y no para todos eso es una opción o la mejor opción para conectar. Y es increíble lo que un buen sistema de comunicación puede lograr. No para todas las personas autistas es una posibilidad de lenguaje hablado. Más o menos el 25% del colectivo autista no usa lenguaje hablado para comunicarse efectivamente.
Y entonces hay otros recursos. Y el restante 75% que son estimados, aunque aprendan a hablar y lo hagan muy bien, no significa que sea su forma preferente de comunicarse. Medios escritos pueden ser mejor para alguien. Y hay autistas que les encanta hablar, pero no paran. Entonces hay mucha diversidad, pero ese deseo de conectar está ahí. Ese deseo de sentirse es un comprendido, deseo natural, ¿no? Que es un deseo natural. Lo que pasa es que la forma en la que se expresa o se busca no siempre se entiende. Y aquellos niños o adolescentes o adultos que en efecto terminan en una esquina aislados, mi interpretación es, se cansaron de intentarlo. Sí, qué triste. Y el ambiente resulta tan abrumador que prefiero aislarme, pero no fue una elección mía. Sí, fue... Porque conectar y vincular es una necesidad de los seres humanos. Es Sí. una forma de mostrar afecto. Entre más tú conectas con alguien, entre más colaboración, entre más conexión, más colaboración tú Correcto. tienes con Sí. esa persona. Y que de hecho esa es la recomendación uno para familias, para terapeutas, es el primer objetivo nunca va a ser quiero que se comunique, quiero que vaya al baño, quiero que desarrolle esta habilidad, es quiero conectar. Paso uno es conectar y eso te va a llevar el tiempo que te lleve y es seguir su liderazgo, es descubrir qué le gusta, qué no. Y si logra la conexión, todo lo demás va a fluir en ambas vías. Segura. Ahora me gustaría hablar un poquito de cómo se ve el autismo en niñas y cómo se ve en niños. Interesante tema, porque yo tengo 2 hijas autistas y por eso me topé con mucha información. Y resulta que en los inicios del autismo, bueno, habíamos hablado al inicio que el autismo ha existido desde siempre, ya revisando la historia de la humanidad, ese tipo de cerebro ha existido siempre, pero se le puso un nombre ya hace más o menos 100 años, desde el colectivo de psiquiatría, entonces empezó a estudiar como un trastorno mental. Y se mencionaba que era mucho más común en niños, pero en realidad lo que sucedió es que se estudiaron más niños porque los comportamientos solían ser más evidentes. Y mucha de la información de investigación sobre autismo está basada en niños. Es hasta hace algunos años que se está haciendo más investigación específicamente para mujeres, niñas, mujeres, porque puede ser que las características de autismo, que siguen siendo las mismas 2 que hablamos al inicio, están presentes pero de forma más sutil. Resulta que el cerebro femenino tiene más habilidad para socialmente para imitar lo que está pasando alrededor y tratar de encajar lo que se conoce dentro de la comunidad autista como masking. No sé si habéis escuchado de masking en inglés, no es masking tape. Masking en español sería más largo, enmascaramiento, pero es como usar una máscara. O sea, estás en un ambiente, no entiendes por qué la gente se comporta así, pero tú imitas la forma en la que se está comportando para no ser tú la rara, ¿sí? Que el masking, que puede ser como una estrategia de supervivencia dentro del grupo, a largo plazo acarrea situaciones emocionales desafiantes, ansiedad, depresión, porque es estar siempre alerta a cumplir con la expectativa social por encima de lo que naturalmente tú eres o necesitas. Entonces, las niñas tienden a ser más masking. Entonces, no es tan evidente. Sus intereses profundos suelen estar más normalizados, digamos. Si les encantan las muñequitas y quieren coleccionar muchas muñecas, o el arte, o los animales, versus niños que a veces su interés profundo son los inodoros y cómo funcionan, ¿verdad? Y uno diría así como, qué extraño este tema, no es algo muy común. Y sobre todo en niñas que tienen un cociente intelectual dentro o superior del promedio y un desarrollo del lenguaje sin mayor dificultad, el lenguaje hablado, pasan todavía por encima del radar y nadie pensaría. Se les dice que son como muy rígidas o muy, no mandonas, sino con dotes de liderazgo, me gusta decir a mí, o muy sentimentales o muy sensibles, como que se les atribuyen algunas características de personalidad para describir sus dificultades porque son autistas. Y lo que suele suceder es que en su adolescencia o en la edad adulta
ellas mismas buscando entenderse llegan a un diagnóstico. Muchas mujeres adultas llegan al diagnóstico cuando reciben el diagnóstico de autismo de alguno de sus hijos. Wow. Porque empiezan a aprender tanto de autismo que dicen, eso le pasó a mi esposo, esto me hace sentido. Yo he sido autista toda mi vida y no lo sabía. Entonces es muy común. Y la triada, altas capacidades, autismo y déficit de atención en mujeres es también bastante común. Así que interesante aprender más sobre autismo en mujeres y niñas. Y ahora, ¿cómo es el proceso de asimilación del diagnóstico en una familia? En cada familia el proceso será distinto. Hay como diversas posibilidades. Te voy a hablar de algunas que vienen a mi mente. La que yo viví, que la compartimos varias familias, es partir de la negación. Es saber que tu hijo o hija tiene comportamientos diferentes, pero atribuírselo por puro temor a algo temporal, ¿verdad? No está hablando, pero a los 3 años se va a soltar a hablar. No, esa es personalidad. No, la pandemia, ese es un argumento que se ha usado mucho. Es que como en la pandemia estuvimos encerrados, por eso es que no se relacionó y por eso no habla. Ajá. Buscamos una explicación externa y creemos que es algo temporal y que va a ser resuelto. Y eso viene del puro temor que le tenemos al autismo. Y digo tenemos porque yo estuve ahí, aunque soy psicóloga, educadora especial y había estado por muchos años en inclusión educativa, de verdad. Como mamá es otra experiencia. Y aún el día de la evaluación diagnóstica, porque nuestra primera hija, que actualmente tiene 8, recibió terapia de lenguaje como 18 meses, desde el 1.5 años hasta los 3 años. No vimos mayores avances porque la terapeuta, muy linda, pero no estaba formada en autismo, y la mamá cerrada la idea del autismo. Entonces íbamos por otro camino que no era el camino para Emma. Cuando hicimos la evaluación a sus 3 años, yo muy valiente, tipo mamá profesional, ¿verdad? Eso era lo peor. Las mamás profesionales somos lo peor, porque como decimos, es que yo soy psicóloga, entonces yo sé, no me digan, y aparte es mi hija, entonces nos apropiamos de que somos las expertas y resulta que siempre sí era. Entonces, cuando me confirmaron el diagnóstico, hicieron la evaluación, me empezó a hablar de sus fortalezas, la profesional, y yo estaba con la ansiedad de saber, pero dígame si es un autista, ¿verdad? Al punto. Ahí usaba las palabras si está dentro o fuera del espectro del autismo, porque todavía no había aprendido todo esto. Y entonces yo le interrumpí y le pregunté, ¿pero está dentro del espectro? Así, directo y claro. Entonces, como ella me vio tan fuerte, entonces me respondió, sí. ¡Ay, Dios! Yo esperaba que me dijera que no. Yo esperaba que me dijera, es un tema de lenguaje y con terapia. Y entonces fue un proceso de activar el proceso de duelo. Creo que lo que tenemos en común familias que vivimos la negación es, nos da miedo recibir la noticia y cuando la confirmamos, activamos un proceso de duelo. Duele perder algo, pero cuando reflexionas, lo que perdiste fue una expectativa. Tu expectativa. Tu expectativa como mamá, como papá, o el rol que tengas, porque tú no tenías en tus planes tener un hijo autista, simplemente nunca lo pensaste, lo anhelaste. Es como hacer un viaje y tenías este destino y terminas en el otro. Son destinos distintos, pero está en ti descubrir un destino diferente y disfrutarlo y aprender de él. Entonces, ese proceso de duelo puede ser muy variable en cada familia. Hay familias que nunca superan la negación, que siempre van a estar esperando el niño que no era autista y esperando que se comporte. Y eso es doloroso para todos. Hay familias que nos lleva poco tiempo. Yo en 2 días ya estaba leyendo. Pero al final no es carrera, es el ritmo de cada familia. He tenido familias también que desde muy temprano están muy alertas a los comportamientos de sus hijos y buscan la atención desde muy, muy temprano. Otras que se resisten más tiempo. Y otras familias, y sobre todo tengo amigas autistas, que cuando llegó el momento de evaluar un hijo era hasta esperar con emoción de, ¡ay, eres autista como yo! ¿Cierto? Que eso fue lo que me pasó con el diagnóstico de mi esposo. Yo estaba esperando que le dijeran que sí para poder celebrar con mi hija, Emma, tú eres autista como tu papá. Y que ella tuviera tan cerca una referencia de alguien que la comprende mejor. Así que ese proceso de asimilación del diagnóstico
es importante dar información acertada, no saturar, porque las familias nos ponemos a investigar en internet y más perdidas salimos y angustiadas que orientadas, formar comunidad con otras familias y sobre todo mi mejor tip es escuchar a la comunidad autista. Hay tanto que aprender de las experiencias de la comunidad autista y son sumamente generosos en compartirlo porque quieren evitarle a esta generación que pasen por lo que han pasado, que ha sido muy doloroso en el pasado. Entonces nos están ayudando a entenderlo para abordarlo mejor. Sí, para que los que estamos fuera de podamos verlo con otros ojos, podamos respetar y celebrar sus diferencias, porque todo suma, todo forma parte de una comunidad, como tú lo mencionaste, y todo lo diferente que nosotros vemos en ellos los hace especiales. Pero no lo vemos así. Vemos lo que a nuestros ojos no hacen bien, lo que a nuestros ojos no se compara con los niños regulares. Entonces ahí es donde los castigamos muchísimo. Y lejos de ayudarlos, les estamos haciendo un daño. Entonces ahora, lo importante de las terapias, el proceso de terapia. ¿Cómo elegir una terapia? Y lo fui aprendiendo también de la comunidad autista. Autismo no es igual a terapias. Sí hay niños, adolescentes, adultos autistas que simplemente no van a requerir terapias. O sea, no, primero quitémonos el paradigma de que autismo significa terapias. Una terapia está diseñada para responder a una necesidad específica para todos los seres humanos. Si necesitamos terapia física porque tuvimos un esguince, si necesitamos terapia emocional, o sea, la terapia debiera responder a las necesidades muy particulares. Entonces, lo más común dentro de las opciones de terapia está la terapia, yo ya no le llamo terapia del lenguaje o terapia del habla, le llamo terapia de comunicación, para extraer ese concepto que la única forma válida de comunicarnos es hablar. Hay muchas formas de comunicarnos y la comunicación es más amplia. Entonces, terapeutas del lenguaje, terapeutas del habla, que puedan ofrecer una terapia de comunicación enfocada en dar herramientas de comunicación efectiva. Eso suele ser muy, muy apreciado y necesario para muchos peques autistas. La terapia ocupacional, por lo menos en Guatemala y en otros países, es desde el área de terapia ocupacional que se forman en integración sensorial y en ofrecer un ambiente con los estímulos necesarios para que todos sus sistemas sensoriales estén bien regulados y puedan llevar a cabo actividades de vida diaria. Entonces, terapia ocupacional es una opción para algunos niños también. ¿Qué otras terapias? Estas son como las más fuertes. Luego, hay unas terapias que les llaman como terapias del comportamiento. Y a mí eso no mucho me convence, porque cuando una terapia es muy conductista, lo que está buscando es modificar el comportamiento. Y el riesgo allí es, en lugar de entender por qué sucede el comportamiento, es intentar sustituirlo, reemplazarlo, obligarle al niño que se comporte de alguna manera que es lo esperado. Entonces, de las terapias conductistas se ha hecho mucha investigación y no hay una terapia que diga, esta es la de mayor evidencia científica y que funciona para... No, pero sí la categoría de terapias naturalistas y del desarrollo, es decir, que respetan ese ritmo de desarrollo de cada niño, que le ofrecen juegos apropiados a su edad, que se dejan liderar por el niño y lo que le gusta, tienen a largo plazo mayores beneficios que terapias muy enfocadas en controlar la conducta, que a largo plazo el riesgo es tema de ansiedad por esta presión de comportarse de una forma que no es natural para esa persona. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado al momento de elegir una terapia, ¿cierto? Sí, yo creo que hay criterios. Primero, ¿cuál es la necesidad de tu hijo? Luego, su edad. Y recordar que a su edad tiene necesidades humanas, físicas, emocionales, etc. Entonces, no es cantidad, es calidad de terapias. Y algo importantísimo es que alguien de la confianza de ese niño o niña pueda participar en la mayor cantidad de terapias posibles, porque darle herramientas a la familia hace toda la diferencia. Ese era el punto que quería tocar, muy importante. No solo es la terapia del niño, es la terapia de la familia, para que ese proceso pueda ser en conjunto.
y se puedan ver los resultados al final. Sí, de hecho, generalmente, y esto me lo mencionan muchas de las familias de Comunidad Confía, es que al inicio quienes necesitan la terapia emocional, digamos, es la familia, no es el niño. El niño está feliz, el niño es él, auténticamente, pero es la familia la que necesita comprender qué significa esto en su vida, revisar su propio concepto de autismo, revisar sus emociones. Muchas familias me preguntan, ¿le digo a mi hijo su diagnóstico o no se lo digo? Y la respuesta no es mía, es de la comunidad autista. Sí, tiene derecho a saberlo, pero díselo cuando tú estés lista para hacerlo, cuando tu concepto del autismo esté abrazado con la neurodiversidad y con la felicidad de que él es quien es. Ahí es un buen momento para transmitirle. Si no, le vas a transmitir tus miedos y va a creer que el autismo es algo que tiene y que está mal. Así que sí, la familia definitivamente es el primer paso, y participar en la terapia, porque hay que reconocer que también terapias por lo privado resultan un golpe fuerte para el presupuesto. Entonces, con una terapia a la semana donde se capacite también a la familia, imagínate todo lo que pueden practicar el resto de la semana, y ahí los cambios se van a dar, porque es un niño con mayores oportunidades, mejor equipado, y ojalá que bien comprendido y respetado de ser quien es. Seguro. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos apoyar la comunicación? La comunicación. Creo que es importante recordar que la comunicación es un todo y que el objetivo es comunicación efectiva, conexión. Ayuda muchísimo representar el lenguaje hablado con formas visuales, sobre todo para peques autistas que no están desarrollando el lenguaje a temprana edad, que no están diciendo sus primeras palabras antes del año, ni están haciendo frases a los 18 meses, que esa es la escala de desarrollo de referencia, pero diseñada tomando en cuenta niños no autistas, ¿verdad? Entonces, por supuesto. Ojo que el desarrollo de un niño autista va a llevar su ritmo, y eso no significa que esté mal o que está súper atrasado. Va a su tiempo, a su ritmo. Pero si notas que hay dificultades en la comunicación, poder usar otros recursos, no solo quedarte con el lenguaje hablado. Seguir usando el lenguaje hablado, por supuesto, pero usar fotos, usar imágenes, usar objetos reales, usar canciones y responder y validar cualquier forma de comunicación. He conocido familias que me cuentan que sus hijos no hablaban, pero querían algo de comer y buscaban el librito de vocabulario y encontraban la imagen y la señalaban. Los seres humanos todo el tiempo estamos comunicando con nuestro comportamiento, nuestros gestos, entonces es como estar muy atenta a toda la comunicación, validarla, y tú misma usar muchas formas de representar un concepto, porque eso va a facilitar otras vías. Yo recuerdo que cuando Emma no entendía instrucciones, pero cero, tenía más o menos 2 años, y yo me daba cuenta que le daba una instrucción y cero. Empecé a usar lengua de señas como experimento. Y le fue muy bien, porque las señas son una representación visual de un concepto. Entonces la de chocolate y la demás, me acuerdo que lo aprendió muy rápido. Y eso, creo que es enriquecer el ambiente de otras formas de comunicación y validar cualquier forma de comunicación que tú estás recibiendo. No solo estar exigiendo lenguaje hablado. Y ahí vamos a lo importante, que es conocer a sus hijos, conocer su individualidad para poder responder, porque muchas veces respondemos desde nuestras necesidades o desde nuestros miedos, que no precisamente son los de ellos. Entonces, cuando podemos comprenderlos a ellos, vamos a atender a sus necesidades. Qué fuerte. Esto me hizo recordar una dinámica. No la he hecho yo todavía. Me la compartió una amiga. Su hijo es autista y se formó en un programa que se llama Sunrise. Pero son no de sol, sino de hijo. Sunrise. Y el primer día el capacitador les pide saquen una hoja, escriban todos los sueños que tienen para sus hijos. ¿Sí? Entonces, para sus hijos autistas, ¿no? Y después, ok, quiero que agarren esa hoja, la rompan en pedazos y la tiren en la basura. ¡Oh! Durísimo, porque al final son tus sueños, no son necesariamente los de tus hijos, y porque el ejercicio era, van a aprender a conectar con sus hijos y a jugar y a centrarse en el aquí y el ahora.
no estén jugando pensando en que esto le va a ayudar a alcanzar ese sueño que yo tengo, sino es conéctate aquí ahora, juega con él y que él te guíe para ir descubriendo cuáles son sus sueños. Sí, la maternidad es, creo que lo más desafiante a nivel emocional, es la mejor oportunidad para evolucionar y trascender desde mi perspectiva, porque a ese chiquitín que amas con todo tu ser es tu maestro. Uh-huh. Y ahí puedes reflejar, como tú dices, tus anhelos, tus miedos, tus heridas. Y sí, es una excelente oportunidad para crecer, trascender. Y sanar. Está bien sanar. Sí. Sí. Y regulación emocional, por ejemplo, que es otro tema súper... Sí, ahora quisiera hablar un poquito de eso. ¿Ah, sí? De la regulación y los comportamientos desafiantes. Uh-huh. Aquí estaba haciendo una reflexión porque voy a dar un curso sobre eso. Y me ponía a pensar, ¿desafiantes para quién? Porque hay comportamientos que van a ser desafiantes para ese peque autista, sí, y hay otros comportamientos que van a ser desafiantes para mí por un estigma social. O porque me está desafiando mi autoridad o mi... Entonces, bueno, pero en general, para regular el comportamiento, primero hay que entenderlo. Paso número 1 es observar el comportamiento sin juzgarlo desde mi perspectiva, sino intentando entender desde la perspectiva de ese niño. Y la verdad es que las familias se vuelven expertas en conocer a sus hijos. Los han observado en tantas situaciones porque pareciera que, por ejemplo, una crisis no tuvo una causa aparente, o la causa fue así como no lo suficientemente relevante para ocasionar todo ese overload o sobredosis, podría ser, de estimulación. No me suena la palabra en español muy apropiada, pero ustedes ahí encontrarán la mejor. Pero puede que haya sido un cúmulo de situaciones como la gotita que derramó el vaso. Y entonces empiezo a pensar, hubo este cambio en la mañana, hubo esto. El simple hecho de ir a estudiar a un colegio regular pone una demanda social sobre peques autistas súper fuerte, es agotador. Entonces regresa a casa y hay un pequeño cambio que en otro momento no lo hubiera afectado, ahí explota, estalla. Entonces siempre es entender desde la perspectiva de esa persona. Y saber qué quiere comunicar, ¿sabes? Porque el comportamiento comunica. Uh-huh. El bueno o mal comportamiento nos está comunicando algo. Eso, categorías de bueno o malo comportamiento fue lo que aprendí. Primero, para regulación emocional, el adulto es el primero que se tiene que regular. Seguro, no hay duda. Se vale perder la calma. O sea, yo sí quiero ser como muy... honesta. Entonces, si pierdes la calma, busca tú primero tu regulación, busca tu espacio. Se vale, somos humanas. Y cuando estés regulada vas a poder, desde el ejemplo también, dar algo mejor para tus hijos. Entonces regularte es el primer paso y es un proceso. Yo me di cuenta con esto de regulación emocional que en mi infancia, y creo que es algo cultural, seguramente muchas personas que nos escuchan o nos ven habrán vivido una infancia similar, en donde simplemente reprimíamos las emociones. No se enoje, ay, no llore, sí. No, ay, y por eso está llorando. Entonces no había una validación de emociones y aprendiste a reprimirlas. Mis hijas me han enseñado a conectarme con mis emociones, que es válido sentirme así y qué puedo hacer para transitar esa emoción. Entonces la regulación emocional empieza con el adulto, sí. Como tú decías, podemos sanar. Luego, ¿qué estrategias funcionan para calmarle a él o a ella? Porque pueden ser muy únicas y ofrecerlas. Y los comportamientos, distinguir qué es ya una explosión o una descarga resultado de un cúmulo de estímulos y que es sano que exploten, de verdad. Es mucho más sano que exploten a que lo repriman. Sí, seguramente. Y luego que otros comportamientos es falta de información. Y que historias sociales, si pueden buscar más de Carol Gray, historias sociales son una herramienta bastante útil. Para todo. No solo para los niños autistas, ¿ok? Sí. Para todos. Sí, la verdad es que sí. Pero es proveer información en un formato accesible para peques autistas en donde está toda la información visual, concreta y consistente que puede llenarle los vacíos
y puede ayudarles a comprender y comportarse diferente. No porque lo estás obligando, sino porque hay mayor comprensión. Así que eso te contaría de comportamientos. Ok, y ahora algo muy interesante. ¿Cómo se recibe el diagnóstico en la etapa adulta? Pues mira, la mayoría de adultos que buscan un diagnóstico ya lo tienen avanzado. Ya han leído muchísimo, ya han escuchado muchísimo. Hay algunos encuestas de autodiagnóstico para adultos, se me escapa el nombre, pero hay algunas, en donde se hace como un inventario de comportamientos y se ve qué tantas características autistas tienes, sí, de tu comportamiento. Pero las dos herramientas que en la actualidad tienen mayor validez y respaldo es una escala de observación que se llama A2, versión 2, y una entrevista para cuidadores que se llama ADI, versión revisada. Y estas se pueden usar a cualquier edad, desde los 2 años de edad hasta cualquier edad. Así que para una persona adulta lo ideal es hacer la escala de observación A2, el módulo correspondiente a su nivel de comunicación. Y por una persona certificada y que tenga experiencia de conocer diferentes adultos autistas de diferentes personalidades, niños, etcétera, como esa diversidad del colectivo autista para poder identificar las características. Y la entrevista profunda a sus cuidadores principales para obtener historia del desarrollo también es importante, porque hay características muy particulares que se vieron en la infancia y que son relevantes para el diagnóstico, sobre todo entre los 4 y 5 años. Así que esas dos herramientas son apropiadas para poder tener un diagnóstico oficial. Si es que tener un diagnóstico oficial te aporta algún beneficio o paz. Sí, paz. Y vamos en ese camino. Ojalá, yo sueño que en un futuro no muy lejano acceder a un diagnóstico de autismo sea algo accesible en todo sentido. En este momento por lo privado es caro. Y por lo público casi que ni opciones hay que yo conozca al menos. Y que luego acceder a ese diagnóstico te abra puertas. Ese es el deseo, que conocerte y saberte autista y que otras personas lo sepan te ayude para tener un ambiente lo más accesible posible. Porque si es solo un estigma más, no estamos haciendo bien la tarea todavía como sociedad. Seguramente. Bueno, pues Diana, para ir cerrando, me gustaría ir cerrando nos puedes ayudar, tú tienes muchísima experiencia en el tema, ¿cómo podemos amplificar la voz de la comunidad autista? Me encanta. Bueno, ya de por sí ahí, ya que me preguntes eso, o sea, ya ahí está la respuesta. O sea, amplifiquemos las voces autistas. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que tenemos acceso a mucha información. Afortunadamente hay mucha información. Puedo recomendarles algunos sitios en español, de la comunidad autista en español. Así, top of mind tengo a Mi Cerebro Atípico. Okay. Mi Cerebro Atípico es un colectivo de autistas que está traduciendo mucha información del inglés al español para que sea accesible en Latinoamérica. Y tienen una serie de documentos y contenido valiosísimo. Entonces, Mi Cerebro Atípico, súper recomendado. Es leer y leer con la mente muy abierta. También está el grupo Pregúntale a los adultos autistas. Los he ubicado en Facebook, no sé si están en otra plataforma. Y es un grupo de autistas en donde están abiertos a responder las dudas que tú tengas. Hay normas, por supuesto, de cómo interactuar. En las primeras 24 horas solo autistas pueden responder. Y bueno, entonces, esa es otra forma de ir comprendiendo. Es observar, preguntar y escuchar para entender, no para juzgar o para defenderme. Porque no es fácil, y te lo digo como mamá. Una característica muy común de personas autistas es que no tienen filtros y te van a decir las cosas como son. Los filtros los aprenden casi que obligados por la sociedad, pero naturalmente son muy francos y directos, y eso está bien y me encanta. Le aporta esa frescura a la sociedad donde hay tanta hipocresía. Sí. Pero puede que lo que tú estés haciendo con todo el amor del mundo como mamá para tu hijo no sea lo ideal. Y es importante eso, abrirte a escuchar
esa crítica de vez en cuando. Y siento que ahí hemos perdido conexión. Veo varias familias como ofendidas por estas comunidades de adultos autistas y entonces la agarran en contra y no, ustedes no representan a mi hijo porque mi hijo no habla y ustedes sí. Ay, entonces se vuelve más complejo y separado. Pero yo les diría eso, escuchemos a las voces autistas, pregúntale a los adultos autistas, mi cerebro típico, en inglés Reframing Autism de Australia, excelente. Y tenemos voces autistas muy cerca. Si este tema nos apasiona es por alguien, escuchemos a ese alguien. Amplificar su voz no solo es que nos diga o nos hable, es amplificar su experiencia para que sea su experiencia la que se comparte y no yo hablando en nombre de. Estoy segura. Pues bueno, todo vamos a dejarlo en nuestras redes, tus redes, por supuesto, lo que nos acabas de mencionar. Desde Papalia estamos súper comprometidos en poder darle voz, en poder ayudar a esta comunidad, a que podamos tratarlos con más amor y con más respeto. Así que, Diana, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar este increíble podcast? Ay, pues creo que invitarles a reconocer que nuestras diferencias son las que nos enriquecen en todos los contextos, ver el mundo con ojos de diversidad como una fuerza, no como algo a tenerle miedo, y pues que siempre podamos aprender. Estoy segura, qué lindo mensaje. Pues bueno, muchas gracias, Diana, muy honrada de tenerte aquí. Nos vemos en una próxima. Recuerden que en nuestras redes sociales pueden encontrar muchísimo más contenido y por supuesto que va a tener las de Diana acá, que creo que tiene información de muchísimo valor, que nos aporta mucho para seguir aprendiendo. Todos deberíamos de aprender sobre esto, informarnos para poder ver a las personas con mucho más amor, con mucho más respeto, entendiendo sus diferencias, respetándolas y atendiéndolas. Así que nos vemos en una próxima. Hasta pronto.